Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Salvador. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo llegamos a esta conmemoración del 15 de mayo? ¿Cuál es, a su juicio, la realidad de nuestro sistema educativo? Bueno, creo que la realidad de nuestro sistema educativo es, digamos, es gris. Ese es el color que tengo cuando escucho la pregunta. Porque, digamos, la educación en México tiene un problema muy asociado a la desigualdad. Tenemos 5 millones de mexicanos analfabetas, 10 millones que no terminaron la primaria, 16 millones que no terminaron la secundaria, de los mayores de 15 años. Si más o menos tenemos 31 o 32 millones de mayores de 15 años que no pudieron tener derecho a la educación obligatoria en su momento. Y luego tenemos a que los que sí pueden terminar hasta la prepa, digamos, terminar la secundaria y luego la prepa, al terminar no logran los conocimientos necesarios para poder disfrutar de una novela, para poder disfrutar de la maravilla de una conversación con una lógica muy fuerte, ¿no? Y entonces da la impresión de que en México, si te vas, si te van o si te quedas en la escuela, aprender es un asunto de un volado sesgado por la desigualdad. Claro, o sea, depende en qué clase social nazcas, son tus posibilidades de aprender o no en la vida. Sí, está siendo, la cuna está siendo destino, ¿no? Y el mejor predictor del logro educativo está siendo lo que diría Stiglitz. Hay muchos mexicanos que se equivocaron de papás. Y digamos, mientras tenemos al 5% de analfabetos que decía, si se habla una lengua indígena, la población es el 55%. Pero ¿qué pasó, doctor? ¿En qué momento se rompió esta que fue una de las virtudes, si se le puede llamar así, del sistema mexicano en alguna época en donde todavía uno podía nacer en cierto nivel social, pero si se esforzaba, si estudiaba, si se superaba, podía tener posibilidades de socialmente avanzar? Pues, ¿dónde se rompió esto? A mí me parece que no se rompe en la escuela, sino se rompe en la distribución del ingreso. Y luego en la adición del ingreso le pega a la escuela. ¿Por qué? Porque la desigualdad social que se ahonda, como un espejo, pero no solo un espejo, sino un espejo que la hace como potente, la potencia, tenemos una desigualdad educativa gigantesca. Es decir, a los que más les haría falta tener las mejores condiciones para aprender, les damos las peores. Y a los que menos la necesitan, les damos las mejores. Claro. Y ahora con el paso de este sexenio, en el que creo que una de las cuestiones más graves que puede hacer alguien en política es matar la esperanza. Arrancó el sexenio con la idea de que era posible reformar la educación. Y hubo un consenso general de que era necesario. Claro, todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Sí, pero para nuestra desgracia se cometió uno de los errores más grandes que se pueden cometer, que es la soberbia. Y en vez de escuchar a quienes pueden ser los principales socios en una transformación educativa, se les ignoró. Los maestros. Hoy estamos celebrando a los maestros, y yo diría que es uno de los años en que es más agridulce esta celebración. ¿Por qué? Porque vivimos una reforma educativa que se fundamentó en acusarlos, acosarlos y decirles que de ellos, no de la desigualdad, no del enorme descuido del uso político por parte de los gobiernos del PRI, del PAN, federales y locales, del magisterio como carne de cañón electoral, etcétera. No, de ellos dependía los resultados malos en la educación. O sea, que el problema eran ellos, les dijimos con esta reforma. Sí, que el problema era y que sí iba a ser una reforma para cambiarlos a ellos, que ellos eran unas cosas que había que cambiar para que pudieran
los niños aprender, que los maestros estaban impidiendo el aprendizaje de los niños. Entonces, hemos vivido un sexenio de afrenta al magisterio. Pero es una afrenta, la primera afrenta es arrancarle la voz al que la tiene. Y sobre todo, quitarle la voz al que de esto sabe. Porque más que los expertos en educación, apasionados como yo de estudiar estos temas, para nada, los expertos, los verdaderos intelectuales de la enseñanza son, no todos los profesores, pero sí una inmensa cantidad de profesoras y profesores mexicanos, claro, que después de 30, 35 años sí le saben a este asunto de generar ambientes de aprendizaje. En ese sentido, doctor, tiene, pues vaya la redundancia, ¿tiene sentido el debate que estamos presenciando en las campañas sobre si debe mantenerse o no esta reforma, si debe modificarse esta reforma educativa que tanto defiende el presidente? Bueno, yo le diría, Salvador, que aquí hay que recurrir a grandes filósofos como a Joaquín Sabina, el cantante español. Sin duda. Que dice que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y creo que no hay cosa más descertada que tratar de derogar lo que nunca jamás sucedió. Que no caminó. Es decir, es que no hubo reforma educativa. Lo que se hicieron fueron algunos añadidos al artículo 3º constitucional para meter en el artículo 3º una regulación laboral a través de la evaluación. Claro. Y ahí se hace todo un engrudo. ¿Por qué? Creo que se dice, ¿no?, que se le hizo engrudo el atole a uno. Porque se usó el artículo 3º que define el horizonte educativo mexicano para incluir el mecanismo mediante el cual se regularía laboralmente el ingreso y el desarrollo como docente. En vez de ir al 123 y dejar al 3º, y en el 3º tener una definición de educación, y a través del 123 quitar los privilegios indebidos que tenía la cúpula magisterial, claro, y las autoridades, en vez de hacer esa operación, digamos, de inteligencia legislativa, ocultaron todo, y entonces lastiman a la evaluación mucho. ¿Por qué? Porque la hacen un mecanismo laboral. Segundo, le quitan al magisterio la posibilidad de tener una carrera, un servicio profesional docente, porque el servicio profesional docente se convierte en el servicio profesional para que te corra o te quedes, o te clasifique o no. Y en consecuencia, lo que sí tenemos que hacer, y es muy urgente en estos tiempos, ¿sí?, es, a mi juicio, no atorarnos en el dilema que es falso de derogar la reforma o continuarla sin tocarla. No. Un país democrático, y después de estos años tan duros, en que además la reforma educativa existió solo en la televisión y en los medios, ¿sí?, pasando de 70 millones a 1.960 millones de pesos para que pareciera que hubo reforma. Sí, el gasto de educación con Aurelio Nuño, ¿no? Terrible enterarnos de esas cifras. Sí, Salvador, este año estuvo de ese tamaño, digamos, perdonen por la ruina inadvertida. Pero el año anterior, el 6 de mayo del año pasado, en el Universal, donde compartimos espacio, yo hice un articulito que se llamó Reforma Educativa a los costos de una ilusión. Y ahí yo había hecho un ejercicio semejante. En 2017, la reforma corrió a 5 millones de pesos diarios en publicidad. El año anterior, en 2016, que es donde yo hice esas cuentas, corrió a 2.900.000. Y así, la reforma hizo que gastásemos cerca de 4.000 millones de pesos en que pareciera que existía. ¿Cuántas escuelas se pudieron haber construido con ese dinero? No, y sobre todo, ¿cómo puede ser que se haga una reforma educativa y se diga que se aprecia a los profesores cuando, de una manera que yo no soy abogado, Salvador, pero ¿sí?, tener un sobregiro de 70 millones a 1.960,
Impresionante. Es inaudito. Sí, y, sí, sí. y bueno, había un secretario de Hacienda que era el candidato a la presidencia que lo autorizó, y un secretario de Educación que lo ejerció y ahora es el coordinador de esa campaña. Sí, sí, que además ¿Cómo? quería ser aspirante también, ¿no? Es probable. Yo esa hasta la concedo. Uh-huh. Hasta concedo que no era ese su interés. Es decir, o sí, no importa. Uh-huh. Lo que no puede ser es que con esa desfachatez ética un gobierno diga que quiere reformar la educación. Si la educación es un proyecto ético, no es un proyecto de reforma educativa. Pues ahí está, con esa conclusión nos quedamos, doctor, y también le mandamos un abrazo porque también sabemos que usted es maestro, ha formado también a varios pues, alumnos, así es que sí, le mandamos un abrazo y pues sin duda este es un tema que habrá que estar insistiendo y revisando en los próximos meses. Muchas gracias, sí, doctor. Y gracias también a los maestros que como ustedes en el periodismo nos han enseñado a no callarnos. Sin duda alguna, que ahí están también y que eso siguen dando la pelea diaria en las escuelas. Gracias, maestro. Hasta luego.